¿Qué tal? Soy el profesor Juan Fischer y os doy la bienvenida al curso Ajedrez para Todos. Este espacio es patrocinado por la Fundación Cotas y por Aminte, Educación Virtual. Las anteriores clases hemos estado viendo todo lo que es jaque al descubierto y ahora vamos a seguir con más problemas. Esta vez tenemos lo que son jaque mates en 2 jugadas. Todos estos ejercicios son prácticamente para que el estudiante principiante pueda tener una visión mucho mejor a cuando empezó las clases. ¿Qué significa tener una mejor visión? Significa que el ajedrecista va a poder ver o por lo menos tener la hipótesis de las jugadas que se pueden realizar, es decir, a una, a dos, a 3 jugadas. La persona que pueda ver hasta 6 jugadas futuras, es decir, sacar una hipótesis y decir, bueno, estas son las mejores jugadas, esta es la que va a hacer mi enemigo y estas son las que voy a hacer yo, quiere decir que tiene una supervisión inmediata. Y esto nos ayuda para que nosotros podamos ganar la partida. Por eso son estos ejercicios, para que el estudiante se capacite teniendo esa visión inmediata. Muchas veces lo he repetido, en que nos ayuda en la vida real, pues a prevenir el futuro. Decía en uno de esos ejemplos que di anteriormente, el niño que recién está en el ciclo primario diría, ¿qué voy a hacer? O ¿cómo me voy a preparar para cuando me toque secundaria? Y entonces él va pensando y él va tratando de organizarse en sus estudios. Si antes jugaba mucho, es decir, con sus juguetes, ahora va a tener que dejar de jugar con aquellos juguetes y organizar su horario para que las materias, las tareas, no les sean muy cargosas, ¿no? Entonces, vamos a empezar primeramente con mates de 2 jugadas, porque ya habíamos hecho un mate de 1 jugada, ahora lo vamos a hacer de 2 jugadas. Y entonces tenemos aquí el primer problema para resolver. Nos indica, juegan las blancas y dan mate en 2 jugadas. Ahora aquí no se trata de hacer ese famoso rayos X que anteriormente lo habíamos hecho, no, sino se trata de que podamos nosotros dar el jaque mate lo más antes posible, antes que el rey se nos escape. Por tanto, sería bueno que nosotros podamos ver cuáles son las posibilidades de dar el jaque mate lo más rápido posible. Ya hemos dicho, el jaque mate es de 2 jugadas y en este caso juega las blancas. Lo primero que se nos ve a la vista sería que esta torre, jugándola a torre E8, es jaque, pero que podemos ver que el alfil puede capturar, ¿no? Y se acabó el jaque mate. Lo primero que uno puede ver. Tal vez también lo otro que uno puede ver es la dama, ¿no? Dama, D8, jaque. Pero aquí nos encontramos que ese alfil que atrapó a la torre en el anterior movimiento, pues ahora se puede interponer con la dama, ¿no? Si se interpone entre la dama y el rey, y ya ahí tenemos una jugada. La próxima tendría que ser jaque mate, porque hemos dicho que el jaque mate es en 2 jugadas. Entonces, aquí existen 2 variantes. En los ejercicios que vamos a ver siempre a continuación, va a haber no una manera de resolver el jaque mate. Puede ser que a usted se le aparezca otra manera y diga, bueno, pero ¿por qué el profesor no lo hizo de esta forma? Lo hacemos muchas veces para ahorrarnos el tiempo, porque en las clases tenemos que hacerlas más prácticas y no tan aburridas, ¿no? Porque hay algunos que no les gusta ver estos problemas, dicen, no, eso es fácil, pero otros están interesados. No se puede dar el gusto a todos, porque vuelvo a recalcar de que estos cursos son para personas principiantes, ¿no? Hay algunos que tal vez ya están avanzados y dirán, bueno, la verdad que
Veo que estos ejercicios son buenos y me están ayudando también a mí. Bueno, y de eso es lo que se trata, de ayudar a todos los niveles, ¿no? Pero en este sentido estamos haciendo esta clase de ejercicios que son específicamente para principiantes, ¿no? Bueno, después de esa jugada alfil D8, una de las variantes podría ser torre por D8, ¿no? Jaque mate. Torre por E8, jaque mate. Porque el rey no puede capturar a la torre, ya que la dama está defendiendo esa torre. Y el rey no puede escapar por la casilla E7, porque ahí está la torre también atacando. Ni tampoco puede dar un paso al costado, porque todo eso está siendo atacado por la torre y detrás, pues obviamente también la dama, ¿no? Entonces, ese sería el jaque mate. ¿Cuál sería entonces la anterior variante? Pues la variante sería dama por E8, jaque mate. De igual manera, no puede capturar a la dama porque está sosteniendo o defendiendo la torre a aquella dama. Por tanto, ese sería el jaque mate en 2 jugadas. Como habéis visto, es muy pero muy fácil. Entonces, no hay por qué titubear, no hay por qué decir que son muy difíciles los jaques mate, porque en un plis plas lo hemos resuelto. Aquí tenemos otro problema y también aquí juegan las blancas. Este quizás es un poquito más complicado, pero hay que mirarlo. Si vemos ahí que el alfil juntamente con la dama están en una misma diagonal. Pero aquí hay un pequeño problema, que también ya lo he mencionado en clases anteriores, y es de que el rey se encuentra en casilla negra. Pero estas piezas, tanto el alfil como la dama, están en casilla blanca, ¿no? Y diremos, pero profesor, tenemos ahí un alfil, ¿no? Sí, un alfil que está siendo atacado y que si captura a ese peón, puede ser que éste le capture también al alfil. Pero acá abajo tenemos una torre también, ¿no? Y entonces diremos, bueno, allí está la solución, profesor. ¿Lo intentamos? Pues claro que lo intentamos, tenemos tiempo todavía. Entonces hacemos torre B1 jaque. Si miramos, el rey no puede mover a esta casilla A8 porque está atacada por el alfil. La única que nos muestra en este tablero es esta jugada. Rey C7. Y aquí se nos complicó la cosa. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo vamos a dar jaque mate? Parece que ya no hay la oportunidad de dar jaque mate. Si jugamos allí, torre B7, pues el alfil capturará. Y el jaque mate es en 2 jugadas, no en 3, no en 4, es en 2 jugadas. Por tanto, esa no sería la jugada, ¿no? Volvemos hacia atrás y tenemos que ver otra posibilidad. Si decimos que jugamos aquí alfil A8, ¿qué podemos hacer? Puesto que mirad que ya ahí la próxima jugada tendría que ser esta, ¿no? ¿Cierto? Pues, ¿qué parece si nosotros jugamos este caballo aquí, sacrificándolo? Hemos dicho mate en 2. Si hace dama por C6, ya es la segunda jugada. Y no hay jaque mate. Porque si juega aquí la dama, obviamente este alfil va a capturar a la dama. Entonces, vemos que tampoco es esa la jugada. ¿Qué otra más podríamos hacer si jugamos la dama B4? Mala jugada, ¿no? Porque el peón va a capturar.
C por B4 y se nos hizo agua la fiesta, ¿no? Entonces, mejor esa jugada de la dama no va. ¿Qué tal si hacemos la que habíamos visto primeramente? Sacrificando un alfil, porque lo que queremos es atacar esta diagonal donde está este rey, ¿no? Es atacar esta diagonal. Por tanto, podríamos capturar alfil por E5. Sacrificamos un alfil. Y entonces las negras contestarán F por E5. Y ahora aquí viene una horquilla juntamente con el mate que estábamos buscando, ¿no? Dama por E5, jaque mate. ¿Habéis visto? El caballo no se puede interponer, no puede hacer nada. El movimiento no logra alcanzar, cubrir al ataque del rey. Por tanto, ahí sería el jaque mate, ¿no? Porque el rey tampoco puede mover a rey B7, ya que se encuentra el alfil, no puede mover a rey A8, ahí está atacando el alfil también, y escapar por la misma diagonal de la dama, eso es imposible, ni el alfil puede cubrir el ataque de la dama porque el alfil está en casilla blanca y la dama está atacando por casilla negra. Entonces, ese es el resultado de este problema. Esa es la solución. Pero alguien ha dicho, profesor, ¿y si sacrificamos a la dama? ¿Y sacrificar a la dama? Claro, lo podemos hacer. Si con tal de que ganemos la partida, podemos hacerlo. Veamos, a ver, esta sería otra variante, ¿no? Dama por E5, jaque. Las negras van a estar contentísimas al capturar la dama y obviamente no van a desperdiciar y juegan F por E5. Y aquí se da otra vez el jaque mate, alfil por E5. Y otra vez no hay por dónde escape ese rey. Y termina así la partida. Como habéis visto, muy fácil, ¿no? El ejercicio. Por tanto, siempre hay una manera de encontrar la solución para cada una de esas jugadas, ¿no? Así que entonces siempre tenemos que mirar cuál puede ser la jugada que nos lleve a encontrar ese jaque mate, ¿no? Por tanto, sería bueno que nosotros podamos analizar todas las jugadas, ¿no? Tendríamos que analizar todas las jugadas para saber si realmente ese es el jaque mate. Vamos con el siguiente ejercicio. Esta vez tenemos que juegan las negras y dan jaque mate en 2 jugadas también. Y si vemos aquí, la verdad que se ve muy fácil, ¿no? Decimos aquí, bueno, con la dama damos el jaque mate, pero debemos tener en cuenta lo siguiente, que tenemos que evitar que el rey escape. Así tanto como hemos visto en los jaque al descubierto para poder capturar una pieza, pues aquí también lo mismo, ¿no? Tenemos que ver la forma de cómo capturar, o mejor dicho, no dejar escapar al rey. Por tanto, sería bueno que nosotros miremos exactamente cómo podemos ver esa situación de que el rey no escape. Por tanto, yo jugaría primeramente el caballo. Por decir, si hago jaque aquí, el rey, si nosotros miramos, la dama primeramente está atacando toda esta línea y estas 3 casillas, ¿no? La casilla B1, C1 y D1. Por tanto, el rey no podrá moverse por allí, ni por esa línea que también acabo de mencionar. Pues entonces, el rey tiene solo esta jugada. Y ahora aquí está el dilema. ¿Dónde dar jaque mate? Varios de mis alumnos no lo podían encontrar y jugaban muchas
variantes, pero aquí hay dos variantes que también podemos dar el jaque mate. ¿Cuáles son esas dos variantes? Primero veamos las que no son. No sería aquí, dama B1, jaque. ¿Por qué? Porque el rey va a escapar por aquí, ¿no? Haría rey E2. Por tanto, esa dama E1 no sería la jugada. Entonces, ¿qué? Si nosotros hacemos dama C1, el rey otra vez escapa allí. Tenemos que ver una jugada que el rey no vaya a esa casilla. Por tanto, nos acercamos un poquillo más y hacemos dama D1. Ahora sí es jaque mate. Como veis, ya no puede escapar allí, ni puede avanzar tampoco a F2 porque el caballo está atacando esa casilla. Por tanto, ese sería el jaque mate. Bueno, pero esa es una variante, ¿no? La siguiente variante, empezamos con la misma jugada, caballo D3, jaque, el rey obligatoriamente irá allí. Y ahora sí, ya hemos probado con la dama en todas esas casillas de abajo, en la línea 1. Ahora vamos a ver, ¿será que puede hacer jaque mate en la línea 2? Si capturamos este peón, dama por G2, obvio, el rey captura a la dama. Por tanto, esa jugada no es, ¿no? Si ponemos aquí la dama E2, justo en la casilla por donde se escapaba anteriormente, pues ahora son dos los que pueden capturar a la dama. Tanto el caballo por E2 o rey por E2. Cualquiera de las dos situaciones. Por tanto, yo aconsejaría que no se juegue la dama a E2. ¿Cuál sería entonces el jaque mate, profesor? Pues sería dama F2, ¿no? El caballo está defendiendo a la dama, por tanto, allí se encuentra el jaque mate. Como habéis visto, fácil, ¿no? Esa sería la respuesta para este jaque mate. Como veis, todos los ejercicios son fáciles de resolver. El asunto es siempre mirar cuál es aquella posibilidad en la que nosotros podemos dar el jaque mate de una forma más segura para que el enemigo no se nos escape y podamos prácticamente lograr el objetivo, que es el objetivo que tienen todas las partidas de ajedrez, ¿no? Cómo dar jaque mate lo más antes posible, ¿no? Por tanto, es bueno que revisemos todas las probabilidades. Muy bien, continuamos con el siguiente ejercicio. Aquí tenemos que juegan también las negras y dan jaque mate en 2 jugadas. ¿Cuál sería mate en 2 jugadas? Profesor, está muy fácil. Veamos, porque no siempre lo que parece fácil está fácil, ¿no? Valga la redundancia. Por decir, lo primero que se nos ocurre es atacar con la torre, ¿no? Es lo primero. Aunque la dama está a punto de ser capturada, ¿no? Y ahora, porque si intentamos que escape la dama, fijaros, si hacemos que la dama juegue aquí, ¿qué va a pasar? Ya va una jugada, ¿no? Y si hacemos la segunda jugada aquí, fijaros, bueno, está ahí, ¿no? Primeramente, y jugarían aquí las blancas, ¿no? Podrían jugar allí, pero capturan la dama. Pero ¿qué pasa si avanzamos este peón? De tal manera que ya ahora el rey podrá escapar por esa casilla, o la dama también podrá defenderse en caso de que la torre quiera atacar. Pero lo más conveniente es escapar por esa casilla, ¿no?
Por tanto, escapar con la dama no creo que sea lo conveniente, sino ir al contraataque. Y aquí es bueno hacer una pequeña observación. Es una regla que le doy a todos mis alumnos y a vosotros también, y es de que muchas veces cuando estamos siendo atacados, pensamos que la solución es escapar, ¿no? Pero aquí, como hablando un poco, haciendo la comparación con las tácticas de guerra, en vez de escapar hay siempre un contraataque, ¿no? Si nos están atacando fuertemente por tierra, entonces viene la fuerza aérea y por aire vamos a destruir a los que nos están atacando de una manera muy fuerte por tierra. Y así viceversa también, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí podríamos hacer un contraataque en vez de estar haciendo huir a la dama, ¿no? Y lo podríamos hacer con la torre. Torre G5, jaque, ¿no? Entonces, el rey, única jugada, tendría que hacer aquí. Rey H2. Ahora parece que se nos complicó la vida, ¿no? Pareciera. Pero hay dos maneras de poder hacer jaque mate también. Aquí en esta hay dos maneras. Si os recordáis, clases anteriores habíamos mencionado que el alfil es como un francotirador, ¿no? Que está escondido, agazapado, está camuflado detrás de unas ramas, detrás de una roca o debajo de la arena, si es en el desierto, y está allí, ¿no? Para dar el jaque mate. Ya os habéis dado cuenta, ¿no? Ya os di la pista. Muy bien, correcto. Con el alfil podemos dar ese jaque mate. Mirad, alfil E5, jaque mate. El rey no puede escapar a la casilla G1 porque ahí está atacando la torre. La torre está atacando toda esta columna. La dama está atacando esta otra diagonal. La única diagonal que faltaba atacar o casilla de color negro, pues era con el alfil, ¿no? Atacando al rey justamente donde se encuentra, en casilla negra. Por tanto, allí sería el jaque mate, ya que ni esta torre ni la dama puede pasar por encima de su torre para poder hacer algo. Y fijaros, la dama quedó siendo atacada. Entonces, eso es lo que yo recalco a los alumnos, que no se fijen en aquella pequeña hormiguita que le está picando en el dedo meñique del pie cuando tienen frente a ustedes un águila que está queriendo devorar sus ojos, ¿no? Entonces es más importante fijarse cuál es el ataque más peligroso que tenemos para que nosotros podamos contrarrestarlo o hacer el contraataque. En este caso, podríamos decir que esa torrecita nos estaba atacando quizás los ojos, porque, bueno, la dama es de mayor valor, pero no, fijaros que tuvimos la opción de dar el jaque mate con la torre y dejamos de lado ese ataque que a la verdad no es que sea indiferente o de pequeño valor la dama, sino que es de la pieza que tiene mayor valor. Pero yo quería hacer esa comparación porque muchas veces nos dedicamos a los ataques mínimos cuando podríamos haber dado una mejor solución. Por tanto, ese es la respuesta. Pero hay otra también, hay otra respuesta. ¿Cuál sería? Pues podemos seguir jugando la torre también, torre G5, el rey una vez más viene allí, y ahora la dama, tanto que usted quería hacer escapar la dama, pues ahora la dama juega dama G2, jaque mate. Siempre va a haber cuando yo digo hay mate en tantas jugadas, siempre va a haber una solución. Y muchas veces habrán 2, 3, 4. Hay algunos ejercicios donde, prácticamente ya lo he dicho varias veces, los he fabricado, los he inventado yo, y en uno de esos ejercicios hay 8
8 maneras de dar el jaque mate en una sola jugada. Y es justamente con el caballo que va moviendo como el reloj. Es una de las cosas que yo le sugiero tanto a los principiantes como a los que ya tienen bastante años jugando ajedrez, que no se descuiden del caballo. El caballo siempre le pongo algunos adjetivos graciosos para que el alumno pueda entender lo peligroso que es el caballo. La dama, por tener el mayor valor, se dice que es la más peligrosa, pero el caballo, para hacer ciertas trampas, de verdad, yo podría decir que es mucho más peligroso que la dama, porque el caballo puede saltar por encima de las piezas, lo cual no puede hacer la dama, y es entonces allí donde podemos ver la peligrosidad del caballo. Entonces, jugando el caballo como un reloj, como en las 8 manecillas de un reloj, girándolo de esa forma, pues podemos hacer horquillas, podemos hacer jaque mate, y en ese caso, como mencionaba, había un jaque mate que era solamente moviendo el caballo. Movía a 6 lugares y hacía jaque mate, y ya moviendo otras 2 piezas también en diferentes posiciones daban los otros 2 jaque mate. ¿Qué quiere decir? Que en un solo problema habían 8 maneras de poder dar jaque mate. Entonces, por eso yo siempre os digo, no solo miréis una posibilidad, ¿no? Siempre hay que mirar todas las posibilidades que hayan para que nosotros podamos a realizar ese jaque mate, ¿no? Encontrar la solución. Continuamos entonces. Tenemos ahora este ejercicio donde podemos ver que juegan las blancas, ¿no? Y vamos a ver cómo se desarrolla. Aquí, si apreciamos, ya tenemos un caballo que está a punto de capturar un peón, pero también vemos que el peón puede capturar al caballo. Y, pues, como hemos dicho, las jugadas tienen que ser jaque. Vemos que no hay nadie o ninguna pieza que pueda hacer jaque a la primera jugada. Eso es lo que tenéis que deber tener en cuenta para que todas las jugadas sean correlativas y así no perdamos. Porque sucede lo siguiente, que cuando nosotros hacemos un compás de espera, el enemigo puede o defenderse, ganarnos ese tiempo y ya no se puede realizar el jaque mate. Pero en este caso sí o sí tenemos que dar jaque mate. Y vemos que este caballo podemos capturar al siguiente, ¿no? Y sería la primera jugada, ¿no? Caballo por E7. Y aquí la dama o el alfil pueden capturar, pero capturamos con el alfil porque si no la torre que está en en E1 puede capturar, ¿no? Entonces capturamos allí y esa sería la primera jugada. Y ahora vemos que este camino quedó libre, ¿no? Para dar el segundo jaque. Dama H7, jaque. Pero no es jaque mate, no, porque el rey se va a escapar por F7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la primera jugada con el caballo parece que no estaba bien. No es que no haya mate, no es que no haya jaque mate, parece que la primera jugada no es la correcta, aunque hayamos hecho jaque, ¿no? Por tanto, volvemos hacia atrás y veamos otra variante. ¿Qué pasa si yo capturo caballo por H6? Pues el rey ya no va a poder escapar por esa casilla, que esa es una de las recomendaciones que siempre hago, ¿no? Que cuando estemos intentando dar el jaque mate, que el rey enemigo no escape, ¿ya? Entonces, ya allí ya no puede escapar el rey por esa casilla, por tanto, está obligado o a capturar, veamos qué pasa si captura, F por H6, y ahora entonces fijaros, dama H7,
jaque mate. El rey ya no puede escapar por esa casilla, ni tampoco puede capturar a la dama, porque aquí hay un alfil que está sosteniendo, que está defendiendo a la dama, ¿no? Por tanto, sería jaque mate. Pero ¿qué pasaría si este peón no captura el caballo y juega el rey a esta casilla? Rey H8. Porque ya hemos visto que capturando el caballo nos da jaque mate. Pues la misma jugada. Dama H7, jaque mate. No hay vuelta que darle, ¿no? Ese sería el jaque mate. Jaque mate en 2 jugadas. Por tanto, hemos visto esas 2 variantes y podemos decir que ese sería el jaque mate en 2 jugadas y que, pues, lo hemos solucionado. Seguimos, y esta vez también juegan las blancas y también dan mate en 2 jugadas. Este ejercicio está un poquito complicado porque, bueno, a la verdad, para mí que yo lo he hecho, pues no es complicado, pero para el que lo está queriendo analizar dice, profesor, me parece que a primera vista no hay jaque mate, porque usted dice que hay que dar jaque mate o empezar esto jaque mate dando jaque, ¿no? Un jaque continuo. Jaque a la primera, jaque a la segunda, que el segundo jaque tendría que ser el jaque mate. Por tanto, yo ahí, profesor, no veo ese jaque mate. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos alfil por F7, rey por F7, y vemos que el rey tiene muchas casillas por donde escapar, ¿no? Y entonces no se daría el jaque mate. Si analizamos ahora con la dama, fijaros, por decir, si la dama moviese aquí, ya estamos perdiendo un tiempo, porque no hemos dado el jaque, ¿no? ¿Qué podrían hacer aquí en este caso las blancas o las negras? Pues quizás enfrentársela a la otra dama, ¿no? Ya, intentar hacer un cambio, ¿no? Dama de 7 y ahí está, ¿no? Porque la dama aquí no puede dar jaque mate, ya que el rey capturaría a la dama. Por tanto, parece que tampoco la dama no puede dar jaque mate. Si movemos el alfil aquí, recién la vio el profesor, no. Si movemos el alfil allí, puede el rey venir por esta de aquí, ¿no? No vamos a poner nuestro alfil allí porque si no, la dama viene y nos hace jaque, ¿no? A pesar de que no sería mate en 2 jugadas, sería ya en 3, ¿no? ¿Cómo que en 3? A ver, veamos, entonces, ¿no cree que sea 3? Aquí. Entonces, alfil de 7, dama por E7, pero aquí está también la dama, ¿no? Y si el rey moviese aquí, si no lo viese, porque algunos no ven, aquí sería el mate, pero ya serían en 3 jugadas, ¿no? Entonces, no es esa la jugada, ¿no? Entonces, si juega aquí, el rey va a mover allí. Y si la dama quiere dar otra vez aquí jaque mate, no va a poder, ¿no? ¿Sí? No va a poder dar el jaque mate. Entonces, y si juega aquí, ¿qué pasa si juega allí? Interesante, ¿no? Dama D6, jaque mate, ¿no? Ese sería de una forma si está ayudando, si ayudan las blancas, ¿no? O mejor dicho, las negras para dar ese jaque mate. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que las negras no han jugado bien, ¿no? Entonces, volvemos hacia atrás las jugadas. ¿Y qué pasa si hacemos esta casilla? Alfil allí. Mejor jugada, ¿no? Vale, esa es la mejor jugada. Si hace alfil por, ya es la segunda jugada y no hay jaque mate, porque viene la dama y hace dama también por D7, y si hace dama por E7, rey por E7 y
se finí, se acabó, no hay jaque mate. Entonces, lo intentamos una vez más, alfil, allí, alfil D7, si lo hace con la dama, pierde la dama. Si lo hace con el alfil, pierde el alfil. Por tanto, no es. Esa jugada no es. Vamos entonces, ¿cuál, profesor? ¿Qué nos queda más? ¿Qué otra pieza puede dar jaque? El primer jaque. ¿El caballo? No lo habíamos visto, ¿no? Ahí escondidito estaba el caballo. Caballo, C7, jaque. Si el rey se quiere esconder allí a rey F8, la siguiente jugada sería dama D8, jaque mate. Ahí sería el jaque mate. Pero ¿qué pasa si el rey no quiere jugar allí, ¿no? Si el rey juega aquí, ¿qué pasaría allí? Pues dama D6, jaque mate. No puede escapar ahora allí porque está atacando esa diagonal. No puede ir allí porque está atacada esa columna con la dama. No puede mover o volver a su mismo lugar a rey E8 porque ahí está el caballo. Ni tampoco puede mover ahora a rey F6 porque la dama también está atacando esa casilla. Por tanto, ese sería el jaque mate para las blancas. Muy bien. Correcto. Continuamos entonces. Y ahora vemos aquí que también las blancas van a dar jaque mate. Este ejercicio tiene muchas respuestas. Este ejercicio sí que tiene muchas respuestas. Si miramos, analizamos bien cada una de ellas, pareciera que realmente no estaba allí, ¿no? El jaque mate, no lo había visto, pero lo primero que a todo mundo se le ocurre es lo siguiente. Lo primero que se le ocurre es la dama, ¿no? Porque todo el mundo quiere dar jaque mate con dama. Lo probamos, sí, porque puede ser que ahí haya una variante. La vamos a ver, todas las variantes posibles. Dama, F7, jaque. Pareciera que es jaque mate, pero no. Por aquí se escapa el rey. Rey D6. Ahora jaque mate en una jugada. Fácil, ¿no? ¿Cuál es la pieza que puede dar jaque mate en una jugada allí? Yo pienso que hay dos piezas que pueden dar jaque mate. ¿Cuáles son esas dos? Podríamos mover el caballo. A ver, veamos. Caballo B5. Jaque. ¿Será que es jaque mate? Si queremos mover aquí a rey C6, no puede, porque el caballo que está en D5 ataca. Si queremos mover el rey a C5, ahí está el alfil y también está el peón atacando esa casilla. Menos aquí, ¿no? Donde está la dama y el alfil también atacando. Por tanto, sería ahí el jaque mate. Bueno, esa sería una variante en caso de que hiciese con la dama. Pero hay otra variante aquí también que se puede dar con el alfil, ¿no? Alfil. C5, jaque mate. El rey no puede volver porque está ahí la dama y está en la misma diagonal del alfil. No puede mover aquí a C6 porque el caballo está atacando. No puede capturar el caballo porque está defendido por el peón que está en F4. Por tanto, sería jaque mate. Como habéis visto, con la dama ya hemos dado un jaque mate. O sea, jugando primeramente la dama. ¿Qué pasa ahora si jugamos un caballo? Que es otra de las piezas que puede dar jaque. Fijaros. Vamos por la segunda variante. Caballo D5, jaque. Si el rey viniese aquí, fijaros, si el rey mueve ahí, rey
D6. ¿Cuál sería la siguiente jugada? Hay dos. Aquí también hay dos maneras de hacerlo el jaque mate. Miren, después de la primera jugada, ¿no? La una sería otra vez con el alfil C5, jaque mate, ¿no? No puede capturar al alfil, que está defendido por el peón. No puede mover a la casilla C6 porque este caballo está atacando. No puede volver otra vez allí porque está la dama, ni puede volver hacia atrás porque el caballo que hemos movido está atacando esa casilla. Por tanto, sería allí el jaque mate. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el rey no escapa hacia esa casilla? ¿No? Sí, profesor, eso era lo que yo iba a decir. Yo también. Y el rey mueve rey E8. Se arrinconó para morir solito, ¿no? O acompañado a su linda esposa, ¿no? La dama. Entonces, la dama enemiga, mala, pues allí le hace el jaque mate, ¿no? Dama, F7, jaque mate. No puede capturar a la dama porque el caballo defiende. Y esta torre no puede capturar, ni tampoco el alfil. Por tanto, esa sería la otra variante de cómo dar jaque mate. Como estáis viendo, con una sola jugada ya aparecen otras nuevas variantes, ¿no? Entonces ya hemos visto que hemos dado jaque mate con alfil, hemos visto que hemos dado mate moviendo el caballo, y pues ahora vamos a ver otra forma de cómo dar jaque mate. ¿Qué os parece si empezamos ya dando jaque con alfil? Vamos directo al grano, ¿no? Alfil, C5, jaque. ¡Wow! Ahora sí se metió en un lío, ¿no? El profesor. No, pues ahí le va a hacer una horquilla. Veamos si le hace una horquilla. Si se defiende con este peón, haciendo D6, mirad, siguiente jugada. Dama, F7, jaque mate. Otra vez el rey no tiene escapatoria por ningún lado. No puede capturar a la dama porque está este caballo defendiéndola. Increíble, ¿no? Pero ¿qué pasaría si no se defiende con peón y huye allí? Otra vez la dama. Dama, F7, jaque mate. Como habéis visto, hay el montón de variantes para poder dar el jaque mate, ¿no? Ya lo hemos visto, creo que todas las variantes. Ahora sí podemos pasar al siguiente ejercicio. Entonces, eso es lo que yo quisiera que vosotros siempre analicéis, porque muchas veces se nos dan esa oportunidad de dar jaque mate con varias piezas y no solamente una, ¿no? Entonces hay que mirar siempre todas las probabilidades, ¿ya? Y eso es, por eso se llaman problemas, ¿no? Para ver cuáles son las posibles soluciones para poder dar el jaque mate. Continuamos. Esta vez tenemos que juegan también las blancas y dan mate aquí juegan las negras. Dan mate en 2 jugadas, ¿no? ¿Cuál sería para las blancas? Primeramente vamos con las blancas, porque tenemos 2 oportunidades aquí. Una para que den las negras y otra para que den las blancas. Obviamente, si dan las negras el jaque mate es porque han jugado mal las blancas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo jugase la dama aquí, dama F3, y las blancas jugasen cualquier jugada, sería aquí el jaque mate, ¿no? Pero en este caso vamos a jugar primeramente las blancas, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el jaque mate? Pues está fácil, ¿no? Lo vemos a simple vista, no hay muchas vueltas que darle. Sería torre por E8 jaque. Le obliga a la siguiente torre a capturar, ya que el rey no tiene escapatoria. Como veis, no puede dar 2 saltos y capturar a la torre, además que esta otra torre está defendiendo. Y si vemos,
ni la dama ni el alfil pueden hacer nada para evitar ese jaque. Por tanto, la siguiente jugada para las negras serían torre por E8. Y es obvia la respuesta de las blancas, ¿no? Torre por E8, jaque mate. Y se acabó, ¿no? Hasta ahí el ejercicio. Hay algunos ejercicios, como veis, que son tan pero tan fáciles que ni siquiera hay que analizarlo tan profundamente porque ya vemos de antemano la respuesta. Y eso no significa que usted no tenga una visión inmediata, ¿no? Significa que ya su visión ha sido perfeccionada. Muy bien. Este problema a muchos ha hecho patalear, ¿ya? Este problema realmente ha hecho a muchos patalear. Y aquí, en este problema sí, dan mate ambas piezas, es decir, a ambos equipos, ambos contrincantes, ambos adversarios, ¿no? Aquí sí hay jaque mate, tanto para las negras como para las blancas. De tal manera que empezamos, sí, ahora con las blancas. Este es uno de los problemas que usted no lo va a encontrar en YouTube, no lo va a encontrar en ningún libro, excepto lo que yo he hecho, pero hasta ahora yo no he visto, ¿no? No lo digo por jactancia, pero no he visto que haya alguien fabricado que ambos den jaque mate, tanto las negras como las blancas, porque es un poco complicado preparar esta clase de problemas, ¿no? Bueno, dan mate las blancas en 2 jugadas. Y aquí sí o sí tienen que ser jugadas obligatorias, porque de tal manera que si se descuidan, las blancas hacen una jugada de espera, como hemos visto en el anterior problema, cuando las negras podían dar jaque mate en 2 jugadas, si las blancas hacían una mala jugada, pues aquí tienen que jugar con jaque continuo y el segundo jaque tiene que ser mate. Muy bien. ¿Qué pieza es la única que puede dar jaque en este momento al rey enemigo? Es decir, las blancas van a dar jaque al rey negro. ¿Cuál sería? Ninguna de las 2 torres, ¿no? Esta torre no puede atravesar por estos dos, aunque con rayos X, si estamos haciendo jaque al descubierto o queremos hacer, sí lo está haciendo, ¿no? Pero no puede dar jaque, un jaque directo. Y eso va a dar ventaja para que las negras entonces se rearmen y contraataquen y nos den a nosotros primeramente el jaque mate. Por tanto, entonces tenemos que ver qué pieza puede dar jaque. La otra torre menos, ¿no? Está más lejos y no lo dará. Pues la única que puede dar jaque es el peón, ¿no? A primera vista se ve que es el peón. Entonces movemos el peón y jugamos G6 jaque. Listo, G6 jaque. Entonces el rey tiene 2 opciones. O juega aquí a rey G8 y ahora aquí también se presentan 2 opciones para dar jaque mate a favor de las blancas. Y la una sería torre E8 jaque mate. El rey no puede avanzar 2 casillas y capturar a la torre y no puede escapar por estas diagonales porque justamente ahí está el peoncito atacando. Esa sería una. Y la otra pues sería, la otra respuesta sería esta torre, ¿no? Torre C8 jaque mate. Como veis, ninguna de estas 2 torres puede hacer nada para evitar ese jaque mate. Tendrían que hacer 2 jugadas para poder hacerlo o convertirse esta en alfil, algo que no puede ser, para por lo menos apaciguar por un momento el jaque mate, porque sería ya en la tercera. Entonces, como vemos, lo hemos encontrado y ha sido con la primera dando jaque. De igual forma aquí con las negras. Ahora dan jaque mate las negras y dan mate en 2 jugadas. ¿Cuál sería? Tendríamos que verlo bien, ¿no? ¿Cuál de esas 2 jugadas son las que pueden dar jaque mate? Veamos. Juego la torre allí. Torre F4 jaque. Es el primer jaque que tengo, ¿no? Pues
lamentablemente el rey va a capturar a la torre y ya no hay jaque mate. Porque si hacemos esta jugada aquí, torre D4, se puede defender como también puede escapar. Y ya vemos que tiene una, dos torres las negras, ¿no? O perdón, las blancas. Entonces, no es esa la jugada. La otra jugada que nos quedaría es esta otra. Quizás esta de aquí, torre, o quizás este peón, ¿no? Miren, no lo habíamos visto. ¿Qué pasa si avanzamos el peón? Peón o G6 jaque, ¿no? Si el rey escapa por aquí, la torre viene acá, torre F4 jaque, pero mirad, se sigue escapando y no hay jaque mate. Por tanto, tampoco será el peón. Nos quedaría solamente esta otra torre, ¿no? Y hacemos torre por D5 jaque. El rey no tiene escapatoria, fijaros, no tiene dónde huir. Todas las casillas están prácticamente atacadas. Entonces, por tanto, le queda solamente defenderse, ¿no? Y hace torre E5. Y se defiende. Y ahora sí, tenemos que seguir dando jaque. ¿Cuál sería la siguiente? Ya hemos visto que con esta torre va a perderla. Entonces, si jugamos torre por E5, jaque mate, ¿no? No puede capturar a la torre porque está defendida por este peoncito. No puede mover hacia esta casilla, pues ahí está la torre. Las dos torres están atacando esta casilla de aquí, pero todas estas otras están también siendo atacadas por la otra torre. Y entonces el rey queda prácticamente atrapado. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Como habéis visto, son jaque mate de dos jugadas, pero que juegan prácticamente las dos piezas, ¿no? Tanto las negras como las blancas, ¿no? Así que ese es uno de los jaque mate que he preparado yo para que vosotros también podáis disfrutarlo prácticamente y podáis pues sacar el provecho viendo cómo tanto las blancas como las negras pueden dar un jaque mate. Muy bien, entonces vamos con el siguiente ejercicio y aquí pues vamos a ver que también las negras y las blancas dan jaque mate en dos jugadas. Este ejercicio es uno de los más complicados que he fabricado, en el cual también se demoran bastante los alumnos. Pero como ya el tiempo nos está pisando, vamos a acabar rápido esta clase y vamos directo al grano. ¿Cuál sería para las blancas? Tenemos que darnos cuenta primeramente que la dama está clavando a este alfil y tenemos que aprovechar que la dama clava a este alfil para que el rey o el alfil no pueda moverse, ¿no? Entonces esa es nuestra ventaja, ¿no? Esta jugada, si hacemos dama por ese alfil, es decir, dama por G7, no es la correcta porque ya está ahí, ¿no? Y se acabó el jaque mate. No hay quien defienda. Por tanto, dama por G7 no sería la jugada. Después, ¿qué otra pieza hace jaque? Pues obviamente sería este caballo, ¿no? Caballo F6 jaque. Y aquí viene esto de aquí, ¿no? Torre por F6 jaque. Si jugamos esta torre aquí, torre H8, el rey, quiero decir, pues va a capturar, ¿no? Y no sería jaque mate allí. Entonces, la torre no debe moverse.
¿ya? ¿Cuál otra puede dar jaque en ese momento? Pues la dama, ¿no? Dama, H7, jaque mate. Pero el profesor puede huir a F8. No, F8 está atacada por este alfil, mira. Está atacada. Y el rey no puede escapar por aquí, porque el caballo está atacando aquí. Por tanto, esa sería la respuesta para ese jaque mate de las blancas. Muy bien, ¿cómo darían jaque mate? Si vemos aquí, el rey no puede capturar a este peón porque está defendida por esta torre. Por tanto, el rey, la única solución por donde escapar, la única salida sería esta, ¿no? Esta casilla, rey E2. Entonces tenemos que atacar por allí. ¿Cuál sería? Si jugamos aquí, dama, D3, fácilmente las blancas se defienden y se acabó el jaque mate. Ya no hay jaque mate en dos jugadas, ¿no? Porque ¿cuál sería la siguiente? No hay ninguna que dé jaque mate. A no ser que avance yo este peón y ya clave a la dama, pero ya hasta ahí serían dos jugadas, ¿no? Por tanto, no es con la dama. Y ahora que hemos visto ese peón, también podríamos moverlo, ¿no? Si hacemos esa jugada, B4, ¿no? Jaque al descubierto. Miren cómo nos va a ayudar este jaque al descubierto a dar jaque mate. ¿Cuál sería la jugada para que el rey no sea muerto por las piezas enemigas? Pues vemos que no puede escapar ni puede capturar. No le queda otra solución que sacrificar la dama. La única jugada. No hay más. Entonces, dama D3 y lamentablemente o lo hace con el alfil por D3 jaque mate, no hay escapatoria, o lo puede hacer con la dama por D3 jaque mate. Muy bien, ese sería entonces todo lo que es respecto al jaque mate en dos jugadas. Y como siempre, recomendamos, ¿no? Estas letritas que veis aquí adelante y ese número de teléfono, pues es la dirección de nuestra página web para que usted haga las sugerencias, sus inquietudes, sus preguntas, nos haga, nosotros pues cordialmente le vamos a responder, ¿no? Y si también queréis clases personalizadas a domicilio o también a través de vía Zoom o cualquier otra plataforma, lo podemos hacer. Nosotros gustosamente vamos a corresponder a sus peticiones, también como a sus preguntas. De esta manera nos despedimos hasta la próxima clase. Hasta luego.